Cordial saludo, apreciadas aprendices. Hoy vamos a aprender a hacer el pegue de cremallera con aletilla y aletillón para pantalón. Quienes tengan retazos en tela los pueden utilizar y quienes no lo podemos realizar en papel. En el caso mío, que estamos en esta época de pandemia, no tengo acceso a máquina, entonces voy a hacer el paso a paso en papel. Para ello necesitamos inicialmente 4 hojas, tamaño carta u oficio, lo que tengan a la mano. Y en el caso mío, como tengo hojas de oficio y son bien largas, no necesito un ejercicio tan largo, voy a medir 24 centímetros y voy a recortarlas para que queden más cortos estos ejercicios. Entonces los recortamos. Para que no nos quede tan extenso. Este luego lo podemos utilizar para otra pieza. Teniendo ya el rectángulo más corto de 25, vamos a doblar la hoja. Vamos a doblarla para que nos salgan 2 piezas para el ejercicio. De la parte inferior de la hoja hacia arriba podemos medir aproximadamente 8 centímetros. Recuerden que este es un ejercicio y que no tiene que ser exacto. Procuramos hacer la imitación de un pantalón y un short. De derecha a izquierda podemos estar marcando unos 3 centímetros y medio para darle espacio a luego marcar el tiro. Entonces empezamos a marcar de esta manera. Recuerden que marqué los 3 y medio, ¿cierto? Y aquí se me une con los 8, entonces ya empiezo a darle la forma al tiro. De esta manera ya logré hacerle la forma al tiro. Vamos a ajustar un poco aquí el tiro. Bueno, ahora procedemos a recortar. Recortamos lo marcado. Esta pieza nos sobra y aquí recortamos por la mitad para que nos salgan 2 piezas independientes. Lo mismo podemos hacer con 4 hojas más. Bueno, entonces ya aquí tengo mis 2 piezas. Les he dibujado estas rayas o les he trazado estas rayas para poder identificar que este sea el derecho de la tela, ¿cierto? Es decir, que por el revés pues lo vamos a encontrar sin color, por el derecho lo vamos a encontrar con estas rayas. Quien quiera puede hacer flores, figuras diversas. Bueno, inicialmente teniendo el pantalón, tengo que definir qué lado monta del cierre. Como habíamos comentado de que iba a montar el lado izquierdo, si yo me fuera a colocar el pantalón quedaría en esta posición. Cuando yo hablo del lado izquierdo, es decir, que tiene que montar este lado del pantalón. Entonces, ya definiendo qué es este lado del pantalón, recuerden que debemos aparte cortar unas 5 tiras, ¿cierto? 5 rectángulos de 5 centímetros de ancha por unos 18 de larga pueden ser. Recuerden que eso depende del largo del cierre que tengamos en el momento. Lo importante es que no nos vaya a quedar corto. A este lo llamamos aletilla. Y este es el aletillón, que es una pieza del doble de ancha. Es decir, si esta tiene 5, esta va a tener 10 centímetros y deben tener el mismo largo, es decir, los 18 centímetros. También le hice las rayas, se las dibujé, para que se nos diferencie el derecho y el revés de la tela. Entonces, ya definiendo que este es el lado que va a montar, vamos a colocar el rectángulo sobre el choro, sobre el pantalón. ¿Cómo sé yo a qué altura va la aletilla? Si va más abajo, si va más arriba, ¿cómo sé yo esto? Pues de una manera sencilla, miren,
siempre tenemos que verificar que queden alineados, que cuando yo ubique la aletilla sobre el short, estos queden alineados aquí en la parte recta, ¿sí ve? En este caso, ahí sería. Si lo bajo más, miren que se me aleja la aletilla del pantalón, entonces en ese caso no sirve, ya automáticamente sé que tendría que subirlo, es decir, que esta es la posición. Entonces, sabiendo que esta es la posición de pegar la aletilla, vamos a proceder a hacerle una curva, porque las aletillas siempre tienen esta curva abajo y no se utilizan de manera recta. Entonces, como se observa ahí, ya sé que esta es la aletilla y que debo recortar por esta curva. Bueno, entonces, una vez recortada la aletilla, procedo a acomodarla sobre el pantalón o sobre el short, recordemos, de manera que queden alineadas, que queden en recta las dos. Y vamos a marcar de la siguiente manera. De izquierda a derecha vamos a marcar 1 centímetro, es decir, que tenemos que coser a 1 centímetro. Recuerden que en este caso estoy marcando con lápiz porque es un ejercicio, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a hacerlo en tela, por favor utilizan jabón para que no se les vaya a manchar. Bueno, entonces, de izquierda a derecha, sí, 1 centímetro, y de la aletilla hacia arriba vamos a marcar 1,5 centímetros. ¿Sí? 1,5 centímetros, es decir que de esta parte hacia arriba marco 1,5 centímetros y se me debe encontrar con el centímetro que abro, es decir, aquí, miren, un solo punto. Ubico nuevamente, ¿cierto? Ubico nuevamente la aletilla sobre el pantalón o sobre el short, y ya habiendo marcado el centímetro y habiendo marcado el 1,5, procedo, inicio y remato perfectamente y voy cosiendo hasta arriba, rematando. Bueno, ya aquí tenemos el ejercicio, ¿cierto? Donde hemos realizado la costura como lo habíamos indicado. Una vez realicemos esta costura, vamos a levantar la aletilla, ¿cierto? Y con mucho cuidado vamos a realizar este piquete. Vamos a realizar. Se puede hacer de manera horizontal, pero como los piquetes suelen irse en un poco, ellos se van estirando, se van cediendo, entonces me gusta, mire, un crisitico inclinado, me gusta realizarlo un poco inclinado. Recuerden, por favor, no ir a cortar la costura, porque donde piquen la costura, pues se les va a desbaratar. Entonces, realizamos el piquete muy suave. Una vez realicemos el piquete, entonces vamos a tomar la aletilla y la vamos a voltear hacia el otro lado, teniendo en cuenta dejar el piquete afuera, ¿sí? Repetiré la acción. Entonces, una vez cosemos, levantamos, realizamos el piquete, tomamos la aletilla, la mandamos hacia atrás y sacamos el piquete. Bueno, una vez realizada esta operación, vamos a pasar un pespunte. Entonces, el pespunte, teniendo aquí el ejercicio, ¿cierto? Iniciaríamos en esta parte, iniciamos, rematamos y nos subimos bien en pespunte. Cuando hablamos de pespunte es bien al borde, hasta arriba. Inicio cuando remato cuando inicio y remato cuando termino. De esta manera nos queda esta operación. ¿Listo? Bueno, ya he pasado el respectivo pespunte, vamos a tomar el cierre, miren, lo vamos a ubicar, vamos a colocar la aletilla hacia arriba y vamos a colocar el cierre, el derecho del cierre hacia abajo, es decir que nos queda el revés, el derecho de la tela para arriba y el revés de la cremallera para arriba, es decir que nos queda derecho de la cremallera con derecho de la aletilla. Lo colocamos de esa manera, buscando que queden a ras de esta costura que hemos acabado de realizar. Debe quedar a ras. ¿Cómo sé yo en qué posición va el cierre?
Debo tener en cuenta que cuando yo vaya a pasar esta costura, ¿cierto? Esta costura, este es un paso más adelante, esta costura que lleva el cierre, que recuerden que puede ser uno solo, si es uno solo, lo traigo directamente al piquete. Si son dos, entonces, este va por fuera al piquete y el otro debe ir por la parte interna, no debe pasar nunca el piquete. Entonces, al calcular esta costura, esta primera costura que hago, tengo que saber que si voy a pegar el cierre, ella no me vaya a golpear, por favor, que ella no, cuando yo vaya a pasar la costura, no me vaya a coger este diente que me puede partir la aguja, lógicamente. Entonces, de esa manera sé la posición en la altura en la que debe ir el cierre. Aquí en este ejercicio ya pegué el cierre, o sea, alineo el cierre con la costura, ¿cierto? Y la costura la debo pasar en esta, es decir, abro la letilla, ¿cierto? Abro la letilla y ajusto el cierre. No voy a coser unidas, no, solamente hago una costura para asegurarme que el cierre quede totalmente fijo. De esta manera. Entonces tenemos el pespunte, ubico el cierre, calculo que cuando vaya a coserlo no me vaya a golpear con el diente metálico y paso la costura, pero solamente uniendo la letilla con el cierre por este extremo. Bueno, una vez entonces realizada esta costura en la que se asegura el cierre a la letilla, ¿cierto? Vamos a proceder a marcar el dibujo, es decir, que esto que hacemos aquí se llama dibujo. Entonces, ¿cómo marco el dibujo? Recuerden que yo había dicho que si hacíamos una sola costura, la costura debe salir de este punto. Inicio y remato y termino aquí, ¿sí? Pero si voy a hacer dos, entonces debo volver a hacer esta donde va, que es desde el piquete, y la otra la haría de manera interna, es decir que aproximadamente de este borde aquí hay más o menos 2,5 centímetros, 2,25, 2,5, y de esta a esta siempre deben haber 0,8 milímetros. Entonces ustedes bien pueden realizar una plantilla en cartulina para hacer este dibujo y que se les vaya recto. Si lo van a marcar, recuerden que lo deben marcar es con jabón, que la lámina de jabón esté bien delgadita para que no lo marque bien delgado, y marcando una que sería la interna, pueden ya al pie de la máquina coser a 0,8 la segunda costura. Entonces en este paso la marcamos y ya aquí en este paso está confeccionada, ¿sí? Entonces yo confeccioné esta y aquí está la segunda costura. Entonces, una vez realizada esta doble costura, ¿cierto? De pespunte, tenemos aquí el ejercicio, pero por el revés. ¿Cómo se nos ve? Por el revés. Y vamos a pegar el aletillón. El aletillón es esta pieza, ¿cierto? La de 10 centímetros que vamos a recortar. Esta pieza debe ir fileteada de la siguiente manera, así. Por este lado que es el abierto, vamos a filetearla en forma de una L al revés. Al momento de colocarla, la montamos, ¿cierto? Con el lado del filete hacia afuera, con este lado del filete hacia afuera, y la montamos sobre la aletilla, procurando, porque esa es la finalidad de ella, que cubra totalmente la aletilla, ¿cierto? La finalidad del aletillón es que cubra totalmente la aletilla. De esta manera lo colocamos, ¿sí? Entonces ya verificando que nos cubre, que el lado del filete quede hacia acá, hacia el borde, ¿cierto? Lo volteamos de esta manera. Lo volteamos de esta manera y procedemos a coserlo de aquí hasta aquí. Bueno, ya aquí entonces he pasado la costura como les había dicho, ¿cierto? Aquí dejé este borde asumiendo que es el filete, ¿no? Por eso está este espacio, asumiendo que es el filete. No voy a coser por el filete, sino del filete, al borde del filete, mejor dicho, va la cremallera y paso la costura y el ejercicio me queda de esta manera. Entonces, aletillón,
abro, cierre y aletilla allí ajustada. Bueno, teniendo este paso, entonces tomo ahora sí el otro lado del chorro del pantalón, lo tomo y los igualo de esta manera aquí en el tiro. Verifico que queden bien, ¿cierto? Miren, de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ya sabiendo que es aquí, levanto el aletillón y a la misma altura en la que está el piquete de este, que es la pieza a la que le hemos pegado el cierre, a la misma altura, le vamos a hacer un piquete, pero a la parte de abajo, miren, si lo observan. Es decir, que este piquete me queda a la misma altura o alineado con este, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Al hacer el piquete, entonces vamos a levantar aquí la aletilla y vamos a proceder. Iniciamos y rematamos, cosemos a 1 centímetro desde aquí hasta el tiro, hasta la entrepierna. Bueno, entonces aquí ya he pasado la costura, ¿cierto? Respectiva. ¿Y qué nos queda? Nos queda entonces coser hacia arriba, ¿cierto? Es decir, que voy a coser esta pieza, estas piezas con estas sin ir a tomar esta pieza, ¿no? Esta la tenemos que doblar para que cosa estas con estas. Siempre trabajar en el papel es un poco complicado, ¿sí ven? ¿Y hasta dónde vamos a coser? Hasta el piquete, entonces es más fácil tomarla por este lado. Es más fácil tomarla por este lado, entonces vuelvo y empato la costura aquí en el piquete, inicio y empiezo a coser a 1 centímetro hasta arriba. Recuerden que no podemos ajustar esta. Bueno, una vez entonces pasemos esta costura, aquí la aseguré fue con agujas, ¿cierto? Hacemos lo siguiente, miren, levantamos aletilla y aletillón, metemos la costura, bajamos la aletilla, bajamos el aletillón y empezamos a realizar el siguiente pespunto. Aquí tenemos un pantalón porque allí pues en papel, perdón, es más difícil. Entonces hacemos esta costura, ¿cierto? La doble costura para que todo nos combine con doble costura. Si fuera una sola costura, pues haríamos una sola al borde. Esa es la explicación de pegue de cierre para pantalón. Nos vemos en otra oportunidad con la ayuda de Dios.